estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hoy quiero compartir con usted un tema que lo he titulado Los niveles de la fe. Ese es el tópico de mi sermón el día de hoy. Los niveles de la fe. Hubo una ocasión en que yo tuve un carro que se le dañó el sistema de marcar cuánta gasolina tenía en el carro. Y yo andaba manejando ese carro sin saber si me iba a quedar sin gasolina a veces, porque no me marcaba, no me indicaba el aparato que normalmente te dice, la agujita que te dice. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Pues asegurarme de que siempre tuviera constantemente gasolina. A cada rato yo paraba por ahí y le echaba por si acaso, como dicen. Le ponía un poco más de gasolina. Pero era incómodo no saber si andaba o no andaba suficiente gasolina. Hasta pues, lógicamente después reparé el problema porque dije, esto no puede seguir así. En la de menos me va a dejar botado este carro y no me doy ni cuenta. Pero uso eso como ilustración para preguntarte a ti en esta mañana o este día, ¿sabes tú en dónde está el nivel de tu fe? O si se te está acabando, como el tanque de gasolina en mi carro viejo. Nos pasará a veces algo similar, que tal vez andamos en la vida cristiana con el tanque vacío. Amén, por ahí. ¿Será que nos pasa que a veces andamos caminando en la vida cristiana, repito, con el tanque vacío en cuanto a la fe? Analiza eso, medita eso, porque necesitamos asegurarnos de que nuestro nivel de fe esté al tope, que si fuera el medidor de gasolina de un carro, estuviera marcando full, lleno, completo. Y no ni la mitad, ni menos el cuarto de la mitad, y mucho menos llegando a la E de empty o de vacío. Nuestra fe tiene que estar al tope, a lo máximo. Pero ¿cómo medimos ese nivel de fe? En el carro lo medimos por la agujita, pero ¿cómo lo mides en tu vida espiritual? Si tienes el nivel de fe adecuado. A eso es lo que me quiero referir con este mensaje de los niveles de la fe. En Lucas 17:5 el Señor nos dice esta palabra. Los discípulos le preguntaron más bien a Él: Señor, aumentanos la fe. Y yo te reto en el día de hoy a que tú le digas al Señor lo mismo. Señor, auméntame la fe. Que mi fe esté por encima de toda circunstancia. Auméntame la fe, Señor. En Mateo 17:19 se cuenta otro incidente donde unos discípulos trataron de echar fuera a unos demonios y no pudieron. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera?
Y Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe. O sea que andar con poca gasolina no le da poder al carro, ¿verdad? De pronto tú empiezas a oír y se va a parar por ahí. Si no tiene gasolina, no va a tener poder para correr. Tú vas a decir, voy a alcanzar a aquel que va adelante. Le pegas el pedal y se quedó. Y espiritualmente puede ser que también tú digas, yo quiero tener una vida espiritual poderosa. Pero si la fe está a un nivel bajo, será como ese carro con poca gasolina en el tanque. Será como aquellos discípulos que trataron de echar a aquellos demonios fuera con el tanque vacío de su fe. ¿Ves? Ellos necesitaban haber tenido su nivel de fe a la altura de la lucha espiritual que estaban enfrentando. Te repito eso, tú tienes que tener tu nivel de fe a la altura de la lucha espiritual que estés enfrentando. Amén. Usted sabe que yo era boxeador antes de ser cristiano, y algo que me acuerdo es que mi entrenador me decía, José, si vas a boxear o vas a pelear con un rival que es, como le llaman, un sparring en boxeo, uno que es nada más como para entrenarme un rato, no tienes que estar al máximo nivel en tu condición física. Pero si vas a pelear con uno que sabes que es el campeón, más te vale que estés en tu máxima condición física. Me acuerdo una vez que me tocó pelear con uno así y pagué el precio de no estar bien preparado. Espiritualmente es igual. Si tú sabes que estás enfrentando guerra espiritual, batallas en tu vida y que estás peleando contra un gigante espiritual, necesitas estar con la fe al tope, al máximo, para que entonces la fortaleza que está en ti sea la fortaleza del grande de Jehová, del grande de Israel, de Cristo. Para que la fortaleza tuya sea, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ves? Fe al máximo. La vida cristiana es un caminar en fe y requiere depender de Dios. Es un caminar, entonces necesitas esa gasolina de la fe permanentemente. La vida cristiana no es solamente algo del domingo aquí en Casa del Rey o en la iglesia donde tú vayas. Mañana, pasado mañana, durante la semana, necesitas tener ese tanque de fe lleno. Aquí el domingo te ayudamos a cargar el tanque, sí. Amén. Pero vas a necesitar que ese tanque te dure toda la semana y vas a necesitar durante la semana también tú mismo llenar el tanque. ¿Verdad que usted no llena el tanque de su carro solo una vez a la semana? Lo llena varias veces, 2 o 3 veces durante la semana. Y depende de la distancia que ocupe. Espiritualmente igual, no puedes depender solo tal vez del domingo, de lo que recibes el domingo. Tienes que constantemente estar de rodillas en la palabra, en presencia de Dios, llenando el tanque regularmente, porque tienes que caminar en fe. Y eso significa caminar por encima de los imposibles, caminar por encima de lo que venga, de lo más difícil. Hay estos carros que llaman todoterreno, ¿verdad? ¿Sabes sabido de esos vehículos? Todoterreno. 4-wheel drive, les dicen en inglés. A mí me gustan esos carros. Yo no sé a usted, pero a mí me gustan los carros así que yo puedo sentir el motor, oír ese motor fuerte. Me gustan los jeeps. Ya hasta los que me conocen saben eso. Me gustan mucho los jeeps por eso, de todoterreno. Porque dependes de un buen carro en ciertas circunstancias. Me acuerdo una vez que vino aquí a Florida una situación de que venían los huracanes y se inundó todo. Y las calles estaban que parecían mares por aquí en Orlando en algunas áreas. Y en ese tiempo yo no andaba un carro así. Ahí tenemos afuera el Isuzu se mete donde sea. Pero en ese tiempo andaba uno más pequeño. Que me metí a una área donde había agua que yo dije, ay, ¿por qué me metí aquí?
saldré ahora de aquí. Y vi otros carros que se quedaron ahí pegados. Y dije, Señor, ayúdame. Me di cuenta de que hay momentos en que se necesita un carro todoterreno. En la vida también vas a tener situaciones donde necesitas una fe todoterreno. Una fe que no se va a quedar varada, atascada en ciertas circunstancias que te van a venir. En Lucas 17:5, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Eso quiere decir que la fe todoterreno es la fe que se manifiesta en pequeñas y en grandes circunstancias. Las pequeñas a veces son un entrenamiento para las grandes, cuando vengan las grandes. Si uno no sabe salir de un hoyo, de un bache pequeño, ¿cómo pretende después salir de un atascadero más grande? Mi pregunta para ti esta mañana es, ya te pregunté si tienes el tanque vacío o si tienes el tanque lleno. Ahora te pregunto, ¿eres un cristiano todoterreno? ¿O eres un cristiano de esos carritos apenas 4 puertas por ahí que se quedan en todo lado? ¿O eres un cristiano todoterreno? Venga lo que venga. Fíjate este pensamiento. Lo único que sé es que no importa lo que yo sienta, Dios está obrando. O sea, dependo de Dios. Él es el que me va a sacar de toda circunstancia, pequeña o grande, que venga sobre mi casa, mi familia, mi iglesia, inclusive lo que sea. ¿Declaramos eso? Amén. También esto implica que nuestra fe no debe ser conformista. La fe de alto nivel es la fe que ve mucho más allá de lo normal. La fe de alto nivel, que no es conformista, es la fe que percibe lo sobrenatural de Dios, aún en medio de un ambiente humano y natural, aún en medio de circunstancias limitadas físicamente o humanamente hablando. El que tiene una fe de altura sabe que Dios está por encima de lo limitado, de las limitaciones humanas. Continúa el Señor hablándole a los discípulos y les dice: ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá, pasa y siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que deberíamos hacer. No sé si capta lo que quiero decir con eso. Que la fe conformista es la fe que hace apenas lo necesario, lo que hay que hacer y nada más. Es la actitud de la persona mediocre, es la actitud del cristiano mediocre, que apenas ora un poquito porque la situación no está tan grave. Solo si se pone más difícil es que va a decir, ahora mejor ayuno y oro 3 días. Pero cuando la situación no está tan mal, hace lo necesario, lo superficial. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, está permanentemente trabajando para tener su nivel de vida espiritual al máximo nivel. No se conforma con estar a veces sí, a veces no. Amén a eso. Porque entonces le va a decir al Señor: siervo inútil, hiciste lo que debías hacer y nada más. Ojalá que te motive eso, a no ser esa clase de creyente que apenas se conforma con hacer lo que hay que hacer y nada más. Una situación de eso, lo que antes mencionaba, que algunos cristianos por allí dicen: a mí pues con que voy al domingo a la iglesia ya cumplí, ya hice, ya soy cristiano.
y se conforman a eso. Hace apenas lo esencial, ir el domingo a la iglesia. Pero ¿qué durante la semana? ¿Qué del tiempo devocional durante la semana? ¿Qué del tiempo de meditación y de estudio de la palabra durante la semana? ¿Qué del tiempo de servir a otros durante la semana? ¿Qué del tiempo de testificar, de evangelizar? De que no pase una semana sin que yo le haya dicho de Cristo a alguien y haya plantado la semilla del reino de Dios en alguien más durante la semana. Todo eso es parte de la vida cristiana. Eso es hacer más de lo que se te ha pedido simplemente. A nivel secular, en el trabajo, ¿verdad que los patronos, cuando a ti te dan un trabajo y te dicen, estas son tus labores, tus responsabilidades como empleado? Como sea, ese patrono está observando. Y si ese patrono ve que tú apenas haces lo que hay que hacer, ¿tú crees que te va a dar una promoción? Lo dudo. Cuando llegue el momento de promover a alguien, seguramente se van a fijar en aquellos que hacen más allá de lo que les pidieron. Y que lo que hacen, lo hacen con excelencia, con dedicación. La fe cristiana no es conformista. Es la fe que se inicia después de lo posible. Porque lo posible, lógico, yo lo hago. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a trabajar en lo que yo no puedo hacer. Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo básico que me toca hacer a mí? Creer que Dios existe. Y si existe, por ende, es capaz de hacer cosas más allá de lo que yo me imagino y pienso. Eso es una palabra de reto. La fe nos reta, ¿sabe? Yo he tenido circunstancias donde el Espíritu Santo me ha retado y me ha dicho, José, ¿crees o no crees? ¿O soy o no soy? Como a Moisés le dijo, mira, el yo soy te envía. Y el yo soy te dice, Moisés, toca el agua y se va a partir el mar. ¿Cuál era la parte que le tocaba hacer a Moisés? Creer. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, tú con tu poder vas a abrir el mar. No. A Moisés nada más le dijo, haz tu parte es cree y toca con tu vara el mar. Amén. Al él obedecer, al él actuar en fe, el mar se abrió. Así es con tu vida y la mía. Cuando tú y yo obedecemos en fe, el mar se va a abrir y las cosas van a pasar, espiritualmente hablando. El contexto de Romanos 12, 3 al 6, todo ese capítulo de Romanos 12, yo le llamo como los 10 mandamientos del Nuevo Testamento. Si usted quiere saber cuáles son los 10 mandamientos de los cristianos, lea Romanos 12. Porque hay una lista ahí de conducta ética que se espera de un cristiano. Y dentro de todo eso, el apóstol dice, pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso me dice también que hay niveles de fe, que también hay dones espirituales, lógicamente, que se imparten por el Espíritu Santo para personas que van a ser usadas en ministerios específicos. Entonces, por ejemplo, el don de sanidad. Usted no espere que todos los cristianos ejerciten el don de sanidad. Todos podemos creer en la sanidad y sabemos que Dios hace milagros. Pero sí, hay personas que tienen una medida de fe mucho mayor en ese sentido y Dios les usa en esa área. Pero lo que sí se espera de ti es que creas y que Él es capaz.
y que es por gracia, como dice aquí, por la gracia que me ha sido dada. Simplemente por eso. También la Escritura nos habla de lo que yo llamo tipos de fe. Y aquí te menciono unos 2 o 3 por lo menos, porque hay muchas, pero escogí algunos ejemplos. En Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces hay una fe muerta. O sea, es esa fe pobre, esa fe débil. ¿Y por qué es débil? Porque no hace obras. Porque a la fe le siguen las obras. Si tú crees, tomas el paso, das el paso. Es imposible decir yo creo y no atreverse, ¿cierto? Es como el ejemplo que siempre he usado de un niño en una alberca, en una piscina con su papá o mamá. Y el niño está en la orilla de la alberca, el papá en el agua o la mamá. Y el padre o madre le dice al niño, salta. El niño, ¿qué hace por lo general? Salta también. Salta a los brazos de su papá y mamá. ¿Por qué? Porque ese niño o niña tiene fe y confianza en su papá y su mamá de que le van a atrapar y no le van a dejar ahogarse. Pero el niño toma un paso de fe, lo que le llaman en inglés a leap of faith. Un paso de fe, un salto de fe en ese momento. Y a ti a veces puede ser que Dios también te dice, toma el salto de fe. Ese negocio que quieres hacer, y ya yo te he confirmado que te bendigo con eso, toma el salto de fe. Esa relación de noviazgo o de matrimonio, toma el salto de fe, porque yo estoy confirmando eso para ti. Ese cambio en tu vida, toma el salto de fe. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo puede ser que a veces nos diga, no saltes. Si saltas, yo no voy a estar ahí para atraparte, porque no es mi voluntad. Y a veces saltamos cuando el Espíritu Santo nos ha dicho no. Y después nos quejamos. Señor, salté y no estabas ahí. No, es que yo te había dicho que no era mi voluntad, ¿verdad? Es como el caso de una joven que llega al pastor y le dice, pastor, por favor, mire, estoy pidiendo a ver si es la voluntad de Dios que me case con este muchacho, este joven, el príncipe azul, guapo, apuesto, tiene dinero, es estudioso, tiene un título de la universidad, bla, bla, bla. El pastor le pregunta, ¿y es cristiano? No, pero déjeme decirle, pastor, pero es aquí, es allá, todas estas cualidades, pero es cristiano. Entonces el pastor le dice, mira, ni me preguntes que ore por la voluntad de Dios, ya tú sabes la respuesta de la voluntad de Dios. Él dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero si ella decide saltar, el dar ese salto sin la voluntad de Dios, que después no diga Dios, ¿por qué está así mi matrimonio? Porque es un fracaso este matrimonio. ¿Ves? Entonces eso es una fe muerta, una fe débil. En Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Se ha encontrado gente así usted en la iglesia? Seguro que sí. ¿Se ha encontrado con personas que por cualquier argumento que se den cuenta que alguien tiene una opinión diferente en algún tema de la iglesia, ya se van y no quieren volver? O porque alguien no les sonrió y no les saludó ese día, o no les llamó por su nombre en algún, se van y no vuelven, porque son como débiles en la fe. No tienen su mirada bien puesta en el Señor, sino en la gente, en cómo actúa la gente. Si la gente los saluda o no los saluda, o si los incluyen o no los incluyen en algún evento o alguna situación. Entonces son débiles en la fe. Y peor si se trata de contender sobre opiniones, como digo, de temas que ellos se molestan con esos temas. No, en la iglesia dijeron que los homosexuales no entran al cielo. Entonces, no, hay que amarlos. Y yo de ahí de esa iglesia me voy porque ahí no aman a los homosexuales. Pero tal vez no escucharon la historia completa
del por qué se dijo eso o cómo se dijo. Pero ellos son débiles de fe. Mateo 6:30, Jesús les dice a los discípulos, hombres de poca fe. Entonces hay una fe que es poquita. Es como el carro que le mencioné que tuve yo viejo, que andaba a veces sin saber si andaba gasolina o no. Es tremendo eso. Y si ya andaba poquita gasolina, no sé hasta dónde me va a llevar. Poca fe, hombres de poca fe. La poca fe no te va a llevar muy lejos. La poca fe te va a dar pequeños resultados, no grandes resultados. Hombres de poca fe. Es como yo creo que les he mencionado de una persona que era miembro de una iglesia donde fuimos pastor años atrás en otro estado, en otro lugar. Aquí no hay de esos. Pero esta persona siempre me decía, pastor, pídale al Señor que me dé un trabajito. Pastor, pídale al Señor que me repare una casita. Pastor, pídale al Señor para que yo compre un carrito. Y un día yo le dije, hermano, voy a orar para que Dios te dé una fe grandota, para que tengas un carrote y tengas una casota y un trabajote. Porque la mentalidad de él era todo chiquitico y todo poquitico. Yo no soy de los que predican ese evangelio de prosperidad por ahí, de que tienes que tener superabundancia de todo para poder ser un hijo de Dios, no. Pero tampoco predico y no creo que los hijos de Dios deban tener una actitud conformista en lo que es la provisión de Dios para ellos. Yo creo que tenemos que tener una fe de creer que Dios puede abundar, dar abundantemente, y para bendecirnos y bendecir a otros. Yo lo creo así. Él es un Dios grande y de poder. Por eso Él le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Apenas creían que podía suceder eso nada más. No podían creer en algo más grande todavía. Yo no tengo esa actitud, créame. Yo creo que Dios es un Dios capaz de hacer cosas grandes y portentosas. Y lo declaro y lo confieso. Es una fe grande a la que me refiero entonces. Como cuando en Mateo 15:28 Jesús le dice a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Ve el contraste entre esos discípulos a quienes les dijo hombres de poca fe, y el contraste ahora con esta mujer a la cual le dice, mujer, grande es tu fe. Tremendo eso. Y hago una pausa para también reconocer, por cierto, a todas las mujeres aquí presentes y que me escuchen después, en honor a ustedes, porque esta semana fue el Día Internacional de la Mujer. Y si hay algo que yo siempre he dicho, y no lo digo por halagarle solamente, sino porque es verdad. En la iglesia, las mujeres son columnas de fe. Los hombres tenemos más falta de fe en ese sentido. Nos falta arriesgarnos y creer más. La mujer tiene una actitud, por lo general, más dispuesta a lo que son las cosas espirituales. Los hombres cuestionamos todo, somos más como racionalistas. Dios ha tenido que trabajar mucho conmigo en eso, porque esa ha sido mi personalidad. Siempre he sido muy racionalista y Dios me ha enseñado a no racionalizar, sino a creer y esperar más allá de lo que yo en mi mente pueda entender. Pero aquí Jesús reconoce a la mujer, ¿ves? Jesús reconoce a la mujer. Mujer, grande es tu fe. Y a ti te digo, mujer, en este día, grande es tu fe. No desmayes en tu fe. Si eres madre, que sea grande tu fe para creer que tus hijos son salvos. Si eres esposa, que sea grande tu fe para creer que tu marido es un hombre de Dios, o va a serlo si no lo es. Que sea grande tu fe para creer en ese Dios que hizo aquella ocasión con aquella mujer como ella quería. O sea, Dios le concedió su petición porque era grande su fe. Tipos de fe entonces a los que tenemos que preguntarnos si estamos allí o no.
Hay lo que se llama también una fe creciente. Una fe creciente. Puede ser que tú y yo estemos ahí también. Es decir, que nuestra fe todavía está como en un proceso de madurar más. En 2 Tesalonicenses 1:13 dice: por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda. Ahí no dice que nuestra fe va decreciendo, sino que va creciendo. O sea, nuestra fe tiene que ir en aumento. Si en este momento tú sientes que tu fe es débil, pues que de ahora en adelante aumente, no que vaya para atrás. Vuelvo a la ilustración del carrito viejo ese. Si yo me daba cuenta que sonaba medio raro, yo decía, la gasolina debe andar baja, le tengo que echar más. Yo no decía, voy a sacarle lo que le queda al tanque. No, voy a echarle más. Échale más a tu vida espiritual. Como dice el corito ese, échale leña al fuego. Échale más a tu vida espiritual. Que tu fe vaya en aumento, no en decrecienta. 8.8 es otro tipo de fe también. Una fe firme. Firme. Romanos 11:20. Pero tú por tu fe estás firme. Porque esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda tu descendencia. Qué lindo eso. Recibe esa palabra. Si tu fe es firme, va a beneficiar tu descendencia. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando tus nietos y descendientes miren para atrás, van a decir, porque mi abuelo o mi abuela o mi madre fueron mujeres fuertes y hombres fuertes de fe, yo estoy aquí ahora en los caminos de Dios. Y mis hijos también, y mi descendencia. Pero si ellos miraran para atrás y dijeran, no, mi abuelo o mi abuela o mis papás fueron débiles en la fe y se rindieron y tiraron la toalla y dejaron la iglesia y hasta se divorciaron o pasaron cosas. ¿Qué herencia les quedó? ¿Una fe firme o una fe débil? Débil. Porque entonces ellos mismos van a decir, bueno, si ellos se rindieron, yo también me rindo, cuando vengan las cosas duras a su vida. Pero cuando hay ese recuerdo de gente en tus antepasados que eran hombres o mujeres de Dios, eso te aguanta o te sostiene y te hace pensar, tengo que ser como ellos. Firme, firme. Yo en mi caso recuerdo muchísimo a mi tía, una tía que yo les he contado, que esa mujer era una mujer guerrera de Dios. Y aunque en ese tiempo mis papás no eran creyentes, pero esa tía me adoptó a mí casi que como un hijo y me influyó mucho. Fue una mentora para mí. Y esa tía era una mujer fuerte, valiente, firme. Y cuando yo estaba en situaciones difíciles en mi vida, yo la buscaba. Y ella me inyectaba esa fe que yo necesitaba. Siempre va a haber esa fuerza de alguien que esté firme. Colosenses 1:23, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza. Que no seas removida de tu esperanza, del libro de la vida, de tu caminar con Dios. Amén. Punto 9. También hay lo que llamamos una fe perfecta. Ahí vamos llegando a la mejor de todas las fees o de todos los niveles de fe. Así como vuelvo a la ilustración del carrito y la gasolina. Puede ser que yo le echara al carro gasolina, pero puede ser que le echaba regular, de la regular. Pero si le echo de la que dice, ¿cómo es que le llaman? Max. Premium, gracias hermano. La que le llamamos premium. ¿Qué estoy haciendo con mi carro? Estoy poniéndole el máximo poder. Le estoy poniendo la mejor calidad de gasolina, la que tiene más octanaje, le dicen los que saben de eso. Y le va a dar más potencia al motor y me va a durar más el motor. Así es esto de una fe perfecta. Cuando tú tienes tu mirada puesta en Dios, estás poniéndole
premium a tu vida. El máximo de octanaje. Santiago 2:22 dice: ¿ves que la fe actuaba juntamente con tus obras? Y que la fe fue completada por las obras. ¿Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? O sea, una fe activa, una fe dinámica, una fe que pone en acción lo que se le ha enseñado. Esa es la fe perfecta. Porque es una fe que va a rendir fruto, que va a demostrar la calidad de vida espiritual que esa persona tiene. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la calidad de fe que tienes tú hoy? ¿Débil o fuerte? ¿Perfecta o insegura? ¿Cuál es el nivel y la calidad de fe que tú tienes el día de hoy, mi hermano? Pablo le aconsejó a Timoteo esto, mira qué interesante. Le dice: mira, el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Subrayo eso, una fe no fingida. Porque sabes, uno puede actuar, pretender, fingir ser algo que no es. Es increíble, pero hay personas que viven años así. Y puede ser que aún en las iglesias tú te encuentres personas que viven fingiendo la fe y pretendiendo ser muy espirituales. Pero la fe tiene que ser genuina, no puede ser fingida. En 2 Timoteo 1:5, Pablo sigue diciéndole a este joven: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Cuál clase de fe fue la que impactó la vida de Timoteo? La de una fe no fingida. ¿Tú crees que Timoteo, especialmente los jóvenes, mira, yo te voy a decir esto, y aquí hay jóvenes presentes que me van a decir si es cierto o no, pero si hay algo que le molesta a los jóvenes mucho, es que tú no seas real. Yo cuando he hablado con jóvenes y les digo: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué? Y me dicen: porque la gente es hipócrita. Yo quiero que la gente sea real. Be real, man, como dicen ellos en su manera de hablar. I want the Christians to be real, ser reales. Y mis padres, si ellos ven que sus papás no son reales, que es una fe fingida, los vas a tener en la iglesia cuando están pequeñitos, pero cuando lleguen a la juventud y a la adolescencia, si esa fe es fingida, se van a ir. Y te lo van a echar en la cara: no, ya yo no voy más porque ustedes fingen la fe. Ustedes no son reales. Ouch. Pero pasa. Pero si tu fe es genuina, si es como la de Loida y Eunice, Timoteo no va a poder decir nada. Pablo cuando le dijo: mira, Timoteo, imita a tu abuela y a tu madre. ¿Y tú crees que Timoteo pudo argumentar con eso? Timoteo tuvo que decir: Pablo, es cierto, mi abuela y mi madre, ejemplos, nada tengo que decir de ellos o de ellas. Y ese ejemplo de estas dos mujeres fue lo que hizo que Timoteo se mantuviera en la iglesia. Y que no más se mantuviera, llegó a ser un líder, un pastor en la iglesia. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando tus hijos se envuelven hasta en el ministerio, porque tú les enseñaste una fe no fingida. Cuando ellos te pueden mirar a los ojos y decirte: tú eres real, yo sé que tú eres real. Gloria a Dios por eso. Busca esa fe no fingida, esa fe de verdad en tu corazón y en tu caminar. Conclusión: ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es? ¿Dónde marca el tanque ahora, la agujita de tu fe? ¿Dónde marca el tanque? ¿Cuál es tu nivel? Primera de Juan 5:4, Hebreos 11, todos esos son pasajes que hablan de una fe victoriosa. Una fe victoriosa, donde nos dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Un espíritu de fe según 2 Corintios 4:13. Tenemos el mismo espíritu conforme de fe, o espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo tanto hablé.
Y yo subrayo esa parte. ¿Qué es espíritu de fe? Es creer y hablar y respaldar lo que se dice. Ser real, como dije antes. Respaldar lo que se dice. ¿A ti no te ha tocado que alguien te diga, tú afirmas eso y tú te quedas como titubeando? Es cuando uno sabe que no puede respaldar algo o declarar algo que no cree. Pero cuando tú crees algo y es una convicción, te lo puede preguntar quien sea y tú vas a decir, eso yo lo apoyo, yo lo creo, yo lo afirmo. O no lo afirmo, no lo acepto y lo rechazo. Puede ser también. Pero tú hablas por tu convicción. La fe es una convicción. Déjame decirte que la fe es una convicción, no es una emoción. Ahí es donde está el gran problema de mucha gente, ¿sabes? Que confunden la emoción con la convicción. Y creen que no pueden hacer ciertas cosas en la vida espiritual porque están basados en la emoción de un momento. Pero la convicción te va a llevar a victoria, a una vida de victoria, aun cuando las emociones no estén de lo mejor. Los cristianos que estaban siendo perseguidos en la iglesia primitiva, que los metían a las cárceles o se los echaban a los leones o los andaban persiguiendo de toda manera, los torturaban. ¿Tú crees que la fe de ellos era de emoción en esas circunstancias? No, era de convicción. Si no fuera de convicción, se echan para atrás. A ellos los confrontaban y les decían, solo niega al Señor y te dejamos ir. Y aquellos que eran de convicción se quedaban. Es como la anécdota aquella de en la época en Rusia, cuando había el comunismo en Rusia, que entra un militar a un lugar donde estaban escondidos un grupo de cristianos, y entra un hombre, un militar con una ametralladora y dice, los cristianos que están aquí todos se van a morir, pero les doy un chance. Los que se quieran renunciar a su fe, que se vayan. Y se fue más de la mitad. Entonces el militar, cuando se fue más de la mitad, se quitó el chaleco de militar y puso la ametralladora a un lado y les dice, Dios les bendiga, hermanos, es que quería quedarme con los verdaderos. Interesante si eso nos pasara hoy. ¿Somos cristianos de convicción o de emoción o de conveniencia o de otros motivos? ¿Creemos, por lo cual hablamos? Si hablo, lo que yo hablo me ata, para bien o para mal. Si yo hablo en fe, declaro bendición. Si hablo para mal, me ato para maldición. Yo estaba mencionando esta mañana cómo este hombre, expresidente de Venezuela que murió, se ató él mismo, maldiciendo a Israel. Y a alguna gente no le gusta, pero es un principio bíblico, una verdad bíblica. Así como si tú bendices a Israel y bendices a Dios, bendices a tus hijos, los atas a la bendición. Tú maldices a tu esposo o a tus hijos y los atas a la maldición. La palabra de Dios dice que lo que confesamos con nuestra boca, eso recibimos. Y la fe es un asunto de convicción y de declarar, de anticipar lo que Dios va a hacer. Amén. Por eso al menos a mí usted no me va a oír declarando derrota, nunca. Nunca me va a oír declarando derrota. Victoria. Y testimonios en proceso, como les llamo yo. En mi vida personal y en mi vida ministerial también. Eso anticipo, por fe. Ore conmigo. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios,
Déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.